Esta es una propuesta que contempla justamente el qué hacer en caso de que haya un gobierno de coalición. En el largo camino recorrido desde la reforma constitucional en el año 1963, que incluyó la figura de diputados de partido, a la llamada apertura democrática, cuyo resultado fue las reformas constitucionales de 1977, que permitieron otorgar registro condicionado a la formación de nuevos partidos políticos, hasta la denominada reforma política, con múltiples reformas que han venido ensayándose desde 1996. La transición democrática mexicana ha tenido como eje de atención relevante la transformación del sistema electoral y de partidos, pero solo recientemente, en las reformas constitucionales del año 2014, que permite la reelección legislativa y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, es que se abre la posibilidad de cambio en el régimen de gobierno, que no por incipiente debe resultar menos significativo. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Destacan para este propósito las disposiciones relacionadas con las facultades tanto del presidente de la República como del Congreso de la Unión para conformar un gobierno de coalición, y específicamente la fracción 17 del artículo 89, que faculta al presidente de la República a determinar en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. En la exposición de motivos para justificar la necesidad de esta reforma, se reconoce que, y cito, la pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad demuestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, concluye la cita. Tal consideración reconoce que la experiencia mexicana de transición democrática se sostiene significativamente en un largo camino de consolidación de la pluralidad política, social y cultural como rasgo categórico de la construcción de la democracia en México. Por esta razón, se consideró necesario un nuevo arreglo institucional del régimen presidencial que permita asumir la corresponsabilidad del gobierno y de la gobernabilidad del país en el contexto de un sistema pluripartidista. Es evidente que el país se enfrenta a una crisis que va más allá del régimen de gobierno. Vivimos una crisis del Estado mexicano, de efectos progresivos y cada vez más negativos: pobreza, descomposición social, desigualdad económica, inseguridad, corrupción extrema, narcotráfico, espionaje, entre muchos otros graves problemas que reflejan las fallas estructurales de la democracia que hasta hoy hemos construido. Un Estado débil, ineficaz e incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía. Nunca antes la desconfianza y el malestar social respecto de la élite política alcanzaron los niveles actuales. Nunca antes los ciudadanos estuvieron tan frustrados y enojados con el poder ejecutivo, que se percibe abusivo y fuera de control en los tres órdenes de gobierno, pues mantienen facultades y atribuciones excesivas, tanto de jure como de facto. La posibilidad de establecer un gobierno de coalición abre la oportunidad de redireccionar la trayectoria de crisis del Estado mexicano y buscar opciones no experimentadas hasta ahora en nuestro país. La reforma constitucional del 2014 es una reforma incipiente del régimen de gobierno que conlleva una gran potencialidad, ya que permite convenir de manera más plural un programa de gobierno y da corresponsabilidad a la gobernabilidad a través de un gabinete convenido de manera pluripartidista. Con esta
posibilidad se abre la oportunidad de iniciar la superación de las limitaciones de las reformas iniciadas en 1996, las cuales dieron cauce a los supuestos de competencia partidaria, buen gobierno, gobernabilidad y participación ciudadana, mismas que facilitaron la alternancia en el poder a partir del año 2000, pero que no han cumplido con las expectativas de un cambio sustancial del sistema político y del régimen de gobierno, cambios necesarios para crear la fortaleza de un Estado democráticamente consolidado. La reforma vigente que otorga al titular del Poder Ejecutivo la decisión de conformar o no un gobierno de coalición mantiene el riesgo de preservar el verticalismo del sistema presidencial por la vía de un presidencialismo de coalición o un neopresidencialismo. Esta valoración se sostiene al considerar que la reforma establece que el gobierno de coalición solo será posible si el presidente lo decide, independientemente de la correlación de fuerzas resultante del proceso electoral. En el proceso de reflexión y debate de la citada reforma, fue objetada la propuesta sensata de que el gobierno de coalición sería obligatorio cuando la votación del presidente electo estuviera por debajo del 40% del total. Existe una diferencia sustancial entre que el presidente electo decida si opta o no por dicha alternativa a que esté obligado a adoptarla cuando carezca de la confianza del 60% del electorado. Sobre todo cuando es difícil, casi imposible, que en México cualquier candidato a la presidencia alcance más del 50% del electorado, como viene ocurriendo ya desde 1994. Que el presidente electo decida unilateralmente si considera conveniente un gobierno de coalición significa confiar en que, sin duda, el Ejecutivo asumirá una visión histórica y dejará de lado una visión patrimonialista del poder, que será sensato e invertirá en la democracia, apostando por el interés del Estado nacional y no por los intereses de la clase política. Sin embargo, no se trata de confiar, sino de establecer las normas que trasciendan el voluntarismo unipersonal. El objetivo es claro. México demanda garantizar una sólida representatividad y gobernabilidad que predominen en el largo plazo, es decir, diseñar un régimen de gobierno que aporte poder real a los ciudadanos electores como solución al problema de mayorías divididas que enfrenta el presidencialismo en un contexto pluripartidista. Bajo estas consideraciones, la posibilidad de establecer un gobierno de coalición, así sea por decisión voluntaria del presidente de la República, es una oportunidad para iniciar otra etapa en la construcción democrática de nuestro país. La etapa que cierre el largo camino de transición que, iniciado con la apertura democrática y pasado por la alternancia, nos lleve al fin al rediseño del régimen de gobierno, la transformación del sistema político y la consolidación de un Estado democrático de derecho. Con fundamento en esa certeza, propongo a esta legislatura la iniciativa de ley que regula el gobierno de coalición en el entendido de que su contenido diseña normas que proyectan hasta donde es posible un cambio de régimen, reiterando el compromiso de pugnar por una reforma constitucional claramente diseñada en ese sentido. El decreto que pongo a su consideración tiene como cimiento sustantivo el proyecto de iniciativa elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a petición del Centro de Estudios de Derechos de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma que aparece publicada en el libro Estudio sobre el Sistema Presidencial Mexicano, coeditado por la Cámara de Diputados y ese instituto. De igual forma, doy cuenta que en la redacción de la misma hago eco de algunas aportaciones consideradas de las diversas iniciativas que abordan la materia en cuestión. Con ese sustento se proponen las siguientes aportaciones sustantivas: crear la jefatura de gabinete del gobierno de coalición,
que hace las veces de jefe de gabinete. Se trata de la creación de una nueva institución que asumirá las facultades y las atribuciones relacionadas exclusivamente con la conducción del gobierno de coalición. Sus atribuciones son ser la instancia de coordinación, conducción y dirección del gobierno de coalición, encargada de conducir las relaciones de gobierno de coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales, convocar y coordinar al gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del programa de gobierno de coalición y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Es portavoz del gobierno de coalición y preside el gabinete por mandato y en ausencia del presidente de la República. Respecto de la potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del gabinete del gobierno de coalición, se indica que el presidente de la República designará al jefe de gabinete del gobierno de coalición y nombrará a los secretarios. El jefe de gabinete del gobierno de coalición entrará en funciones al momento de su designación. Los demás secretarios de Estado que integren el gabinete del gobierno de coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el presidente de la República como encargados de despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción segunda de la Constitución. También se establece que los subsecretarios y directores generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que corresponden al convenio de coalición. La estructura y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, eficiencia y eficacia. Se busca que en la definición de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal prevalezcan los criterios de profesionalización al servicio, el servicio civil de carrera y las capacidades y habilidades propias para asumir esas responsabilidades. Respecto del control y evaluación del gobierno de coalición, se establece la participación de la Cámara de Diputados, otorgándole la facultad de emitir el voto de desaprobación en relación con los integrantes del gabinete. Se establecen los plazos y los procedimientos para conformar el gobierno de coalición, su ratificación por el Senado de la República y las sustituciones en su caso. Se incluye a los presidentes nacionales de los partidos políticos coaligados en la firma del convenio de coalición y el programa de gobierno. Y por último, se establece la modalidad de inclusión o ajuste de los contenidos entre el programa del gobierno de coalición y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo al momento de constitución, ya fuese al inicio del mandato del Ejecutivo o en el ejercicio mismo. Es cuanto, señor presidente.